Bueno, hasta ahora hemos visto el concepto de derivada. El concepto de diferencial es muy parecido. Si veis la gráfica, veréis la recta tangente en un punto, lo que varía la x y lo que varía la y. La diferencial no es más que la variación que tiene una variable en un determinado intervalo. Por ejemplo, la diferencial de x la tenéis pintada aquí, ¿vale? La diferencial de y la tenéis pintada aquí, que es la diferencial de f, porque y es igual a f de x, y esta es la diferencial de x, ¿de acuerdo? Que no es más que la variación que tiene x entre un punto y otro, que es la h, y la diferencial de x es lo mismo, es decir, la h es la diferencia entre x más h y x, ¿vale? Restamos y es exactamente lo mismo que la diferencial de x. Entonces usar h y diferencial de x es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, si miráis el dibujo aquí, veis este triángulo, veréis que la diferencial de f entre la diferencial de x es exactamente la tangente de este ángulo alfa, ¿vale? Diferencial de f de x entre la diferencial de x es la tangente de alfa, pero si recordáis, la recta tangente en un punto x no es más que la derivada de la función f de x. Por lo tanto, si despejáis este diferencial de x y lo pasáis a este lado, os queda que la diferencial de f de x es la derivada por dx. Es decir, que calcular una diferencial no es más que calcular una derivada y ponerle detrás de x. Si en vez de hacerlo con la f lo hacéis con la y, porque y es igual que f de x, lo que os dice es que dy entre dx es y', ¿vale? Por lo tanto, la diferencial de y es la derivada de y por dx. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que habíamos visto antes de derivada? Pues si recordáis, si tengo una función f y tengo dos puntos, x y x más h, pues tenéis su correspondiente f en cada caso. Y la recta que lo une, como veis, no es la tangente, ¿de acuerdo? Pero sabíamos que la derivada, que es la tangente, es el límite cuando este punto se va aproximando a este punto, ¿vale? Esa era la función derivada. ¿Qué tiene que ver esto con la diferencial? Pues mucho, porque si os fijáis, en este límite significa que si quito el límite no son iguales, ¿vale? Solo es igual cuando h tiende a 0, pero cuando h no tiende a 0 o está muy próximo a 0, esto de aquí es aproximadamente esto de aquí, que es eso que tenemos ahí puesto, ¿vale? Aquí había un límite, cuando el límite tiende a 0, esto es igual, pero si h no tiende a 0 o está muy próximo a 0, es aproximadamente igual. ¿Qué utilidad tiene esto? Pues si pasáis el h al otro lado, ¿de acuerdo? Pasáis al otro lado, ¿esto qué era? Esto es f' de x por diferencial de x. Recordáis que h diferencial de x es exactamente lo mismo. Por lo tanto, esto de aquí es el diferencial de f de x. ¿Recordáis? ¿Vale? Es decir, que la diferencia esta, cuando h es muy pequeño, es aproximadamente la diferencia de x, ¿vale? Pero cuando h es muy pequeño, aquí se ve que no son iguales. Esto es la diferencia de f, perdón, la diferencia entre f, ¿de acuerdo? Esta de aquí. Y esta es la diferencial, que no son iguales geométricamente, salvo que h sea muy cero. Pero sí, hemos dicho que aproximadamente son iguales. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, suponer que tenemos la función f de x igual a raíz de x. Su derivada, recordad, la derivada de la raíz cuadrada es 1 partido por la raíz, un medio de la raíz. Vamos a calcular aproximadamente la raíz de 27.
para que veáis que esto funciona, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues como quiero calcular la raíz de 27, necesito una x más h, como la raíz de 25 sí la voy a saber calcular, que es 5, pues pongo 25 más 2, que es 27, ¿vale? De manera que 25 es x y 2 es h. Y si seguís la fórmula de arriba, esto sería f' de 25 por la diferencia entre 27 y 25, que es 2, ¿vale? Que es el h, ¿vale? Entonces, si sustituyo f de 25 más 2, 27, f de 27 es raíz de 27. F de 25, pues raíz de 25. F' de raíz de 25, pues sería un medio de la raíz de 25 por h, que es 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, haciendo la cuenta, tenéis la raíz de 27, paso raíz de 25 al otro lado, sumando, sería aproximadamente igual a la raíz de 25, más 1 partido 2 raíz de 25 por 2, los dos doses se cancelan, y os queda exactamente esto de aquí. Os queda que la raíz de 27 es igual a la raíz de 25, que es 5, más 1 partido 2 raíz de 25, perdón, 1 partido raíz de 25, que es 5 quinto, ¿vale? Y si hacéis la cuenta, esto es 1 partido por 5, 10 partido por 5, 10 partido por 5 es 0,20 aproximadamente, lo podéis hacer con la calculadora, sin comprobarlo sin problema, con lo cual 5 más 0,20 es exactamente lo que nos está diciendo, es que la raíz de 27 es aproximadamente 5,20. Si hacéis la raíz de 27 con la calculadora, veréis que es 5,196. Por lo tanto, hemos probado en un ejemplo práctico cómo esto es aproximadamente. Y no he tomado un h pequeño, he tomado un h igual a 2. ¿De acuerdo?